Mateo 1:23, un versículo relativamente corto, ¿sí? Estamos hablando de María, Mateo 1:23. A María, a la madre de Jesús, se le aparece un ángel eh, y le dice, tú vas a tener un hijo, ¿sí? Y vamos a leerlo. Si usted puede ponerse de pie, hágalo por favor. Si no, se le complica, esté en su lugar, esté en su lugar. Solo le pido que lo hagamos de manera respetuosa, atentos, ¿sí? Lo leemos un par de veces, es un versículo relativamente corto. Dice Mateo 1:23, juntos dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una vez más, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a ver. Padre Celestial, en esta tarde ya, Dios, ponemos en tus manos este mensaje, Jesús. Padre bendito, permite que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, Padre, que podamos reflexionar sobre lo que significa, sobre lo que es la Navidad en esta tarde, Padre Celestial. Te lo pido, Dios, te lo ruego, que quede en nuestro corazón este mensaje. Por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Estaba escuchando en estos días, en estas fechas, uno que escucha la radio, que prende la televisión, que por todas las redes sociales incluso hay mucha publicidad, mucha algarabía en torno a la Navidad. Y me recordaba que alguna vez en una fiesta infantil, en un invierno, en diciembre, llegaron los invitados y pues como hacía frío, llegaban con su abrigo, y en cuanto llegaban al lugar de la fiesta, un lugar cerrado, el ambiente, el calorcito se sentía, y en poco rato se quitaban el abrigo y lo ponían en un sillón ahí. Había un lugar para los abrigos y ahí los ponían. Entonces la gente que llegaba agarraba y ponía, y no quiero decir que aventaba, pero sí ponía su abrigo allí en el sillón, ¿no? Y después de un buen rato, ya cuando estaba la fiesta en su apogeo, uno se le ocurrió preguntar, oye, ¿y el niño? ¿Y el festejado? Ah, ¿de veras? ¿Y el festejado dónde está? Ah, pues ahí abajo de todos los abrigos. Ay, hay que irlo a sacar porque ahí se nos olvidó el niño, ¿no? Y yo recuerdo que eso es algo muy personal. Cuando mi hijo, el más grande, cumplió 2 años, hicimos una fiesta y le dio la casualidad que el niño se durmió. Y la fiesta estaba por allá y el niño allá escondido hasta allá, todo dormido, ¿no? Y cuando se despertó, lo despertamos además para el pastel. Se levantó así como diciendo, ¿qué pasa, no? Todos sabían que era la fiesta, menos el niño, ¿no? Es muy común eso. Pero, ¿por qué lo digo esto, hermanos? Porque, proporción guardada o en otro sentido, mucho de lo que escuchamos en estos días tiene que ver precisamente con regalos, con gasta aquí, compra allá, el 20% de descuento aquí, el 40% de descuento allá, ¿qué le vas a regalar a tu familia? ¿Qué le vas a regalar a tu novio? ¿Qué le vas a regalar a esto y aquello? Compre aquí, compre allá. Y así estamos llenos de anuncios, llenos de publicidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Esos comerciales nunca mencionan el motivo de la Navidad. Y es como si dejaran al niño, al cumpleañero, ahí olvidado, abajo de todos los abrigos, o que se fuera a dormir el niño, no sabe ni qué pasa, y la fiesta está ahí afuera. Estos días, no sé si les ha pasado, pero al menos ahí en casa, más bien en la colonia, ahí cerca, todos los días en la noche se ha escuchado fiesta.
música que quién sabe de dónde venga todos los días, ¿no? Y no digo que esté mal celebrar, no digo que esté mal alegrarse de tener una reunión social, no está mal, no está mal, es parte de todo esto. Tenemos o vienen días de asueto, ¿no? Por lo menos los niños están de vacaciones y eso cambia en buena medida la actividad, ¿no? Se siente un ambiente festivo, un ambiente navideño, ¿no? Me da tristeza pasar por algún hospital, por ejemplo, en estos días, ¿no? Si algo yo le pido a Dios es que no muera en un día festivo o en un día de Navidad, porque van a tener que decir, pues vamos al velorio o vamos a la fiesta, ¿no? Pero estos días así son días de asueto, son días de levantarse tarde, son días de estar, ya está preparando su cena para su familia. Y no estoy diciendo, no estoy criticando, me parece que está bien, es bueno, es correcto reunirse, todo. Pero ¿cuál es el verdadero motivo de la Navidad? Y el texto que dice ahí, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No sé si ustedes lo sepan, pero hablamos mucho de la palabra Navidad. ¿Pero qué significa la palabra Navidad? Navidad viene de la palabra natividad o nativitas, que significa nacimiento. Desde luego nos hablamos o nos referimos al nacimiento de Jesús. Es lo que los comerciales no dicen. Festeja la Navidad, compra aquí, compra allá, pero no te dicen lo que significa la Navidad. Navidad significa nacimiento y ese nacimiento se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y el nacimiento de Jesús estaba profetizado, ya lo leyó hace un rato Gaby, en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, ¿sí? Dice así, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y yo, hermano, estaba pensando en estos días, ¿por qué? Si su nombre es Emmanuel, como está ahí, ¿sí? Ponme por favor esta cita y luego ponme la de Mateo 1:23, la que digo. En los dos aparece el nombre de Emmanuel. ¿Está de acuerdo? Y entonces, ¿por qué le decimos Jesús? ¿Es Emmanuel o es Jesús? ¿No pensado en eso? Aquí está la de Mateo 1:23. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en la otra, ponme la otra, por favor, quiero ir brincando, te voy a pedir alguna cita. Y llamará su nombre Emmanuel. ¡Ah, caramba! Y entonces, nosotros estamos alabando a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿O es Emmanuel o es Jesús? Bueno, esta es una enseñanza, hermano, que yo cuando la veo digo, wow, esto está... ¿Sí? ¿Qué significa la expresión Emmanuel? ¿Sí? Venme la otra, por favor, Rafa. ¿Sí? Y daros un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Todos los nombres tienen un significado, déjame decirle, todos. ¿Ah? Muchos por eso nos ponen un cierto nombre, ¿no? Por tradición, porque el papá se llama así, le pone al hijo, o el abuelo, algo, pero tiene un significado, o nosotros le ponemos un significado a nuestro nombre, ¿sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, hermano, y ahí voy a dar la respuesta, la presencia de Dios se expresaba de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento de Dios, en el Antiguo Testamento Dios tenía diferentes expresiones para manifestarse. Por favor, Éxodo 25:8, te voy a estar pidiendo varias citas, Rafa, por favor. Éxodo 25:8, y dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios habitaba en un santuario. Dios le pidió al pueblo de Israel, hazme un lugar especial para que yo habite ahí. Ajá. Yo habite ahí, que es el equivalente a lo que nosotros hacemos hoy en un lugar como este.
Usted dirá, bueno, pues que este es un salón. Sí, es un salón, pero los domingos lo habitamos para un santuario, para un lugar especial, para alabar a Dios. Las iglesias que tienen ya su estructura, que nada más lo dedican para eso, es lugar especial y es el lugar donde nos reunimos. ¿Sí? Y entonces en ese lugar se manifestaba, no allá afuera, en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Ajá. En Éxodo 40, de 34 a 35, dice así: entonces una nube, Éxodo 40, 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba con él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, en el tabernáculo de reunión era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, de tal manera que en ese lugar, en ese exclusivo lugar, era el lugar de residencia, por así decirlo, de Dios. Y ahí se manifestaba, ¿sí? En un santuario, en un lugar especial, en particular, en el tabernáculo. Y Primera de Reyes, en el capítulo número 8, del 10 al 11, dice así: Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. En lugares en específico, en lugares concretos, aquí en el santuario, en el tabernáculo, de tal manera que la nube, la gloria se veía y a lo mejor se podía ver desde lejos. ¿Sí? Cuando Moisés estuvo en el monte allá, dice que se veía desde lejos y hasta temblaba porque era la presencia de Dios allá. ¿Sí me explico? Allá, ¿sí? Es decir, la presencia de Jesús se manifestaba en lugares concretos, en algo físico. ¿Sí me explico? Hacía como que, esto se llama en términos teológicos, se le llaman teofanías, como que apariciones así, chispas. Como, ¿ha encendido un encendedor que luego no prende? Es así y no prende, nada más son chispas, ¿no? Chispas, algo así era la presencia de Jesús mismo en el Antiguo Testamento. Chispazos, pum aquí, pum allá, pum, pum. No era una llama permanente, no era una llama constante, eran chispazos. ¿Sí me explico? Así era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero mira, hermano, qué maravilla para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, esta cita me encanta, hermano. Por favor, Juan 1 del 1 al 4 y luego el 14. Fíjese, lo hemos dicho y usted lo sabe. Dice Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio de Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 14, escucha este versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que estaba por manifestaciones en el Antiguo Testamento, chispazos, se encarnó. ¿Qué se encarnó? Se hizo esto que usted y yo somos, ¿sí? Si usted se hace un pellizco, usted solo se duele, ¿no? A ver, pellizca el que está a un lado y dile, a ver, ¿estás aquí? Dele un pellizco ahí, a ver si me explico. Le duele, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el claro reflejo de que usted está encarnado, porque le duele. Si se da un coscorrón, le duele, ¿sí? Si usted se golpea, se soba porque le duele. ¿Ah? ¿Sí? Eso es que está encarnado. Se hizo carne, se hizo un hombre mortal. ¿Ah? Ese es el Jesús. Y por eso esta cita del versículo 14, ¿sí? Dice ahí, y vimos su gloria. Ya no fue ese Jesús que se aparecía así por chispazos. Ahora lo vimos, dice Juan, yo lo vi. Y valga la redundancia, con estos ojos, dice él. Y vimos su gloria,
del único, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cómo estaba él? Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Así dice Juan, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se expresaba de diferentes maneras. ¿Sabe cómo se expresaba, por ejemplo, con el pueblo de Israel? A través de una nube. Cuando la nube se movía, había que caminar, vamos para allá. Porque la nube, si la nube se detenía, aquí nos quedamos. Y en la noche, una llama de fuego. Ajá. Cuando Dios se enojaba con ellos, desaparecía eso seguramente. Imagínense lo que es estar en el desierto a pleno sol. ¿Ah? Imagínense. ¿Sí me explico? Así se manifestaba la gloria de Dios en el Sinaí, ahí en el monte Sinaí, que es aquello retumbaba porque era pero allá lo veíamos de lejos, ¿sí? A diferencia de ello, dice Juan, nosotros lo vimos encarnado, lo vimos físicamente. Yo ya no veo bien, mira, tengo que usar lentes, ¿sí? Pero Juan dice, yo sí lo vi, y vi su gloria llena de gracia, llena de verdad, gloria como del unigénito, y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo se dolió, aquel verbo habitó entre nosotros. Ajá. Así como usted y yo, así se puso ahí enfrente y empezó a hablar y empezó a decir, estaba lleno de gracia, lleno de verdad, ¿sí? Previo a su arresto para ser llevado a la cruz, Jesús confirma su comunión con el Padre. Juan 14, del 8 al 12, por favor. Fíjense lo que dice Juan 14, del 8 al 12. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Le dice Felipe, muéstranos al Padre. Me estás viendo a mí, ¿qué más quieres? Yo soy el Padre. Si antes me manifestaba ya de manera física en algunas cosas, hoy me estás viendo a mí. Lo que quieras saber, pregúntamelo a mí. Ajá. Eso es lo que le estoy diciendo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, él hace. Yo y él somos uno, le está diciendo. Somos uno, ¿sí? En este pasaje Jesús está demostrando que al revelárseles él, les estaba mostrando al Padre en todo tiempo. Ajá. Esta, hermanos, esta es la explicación del Dios con nosotros. Del Emmanuel, vuelven a poner otra vez, por favor, Emmanuel 1:23 de Mateo. Cuando Jesús hablaba diciendo estas palabras del Padre, lo que Jesús hacía y decía, lo hacía por los hechos de su Padre. Dios estaba manifestando en carne, hermano. Y ese es el Dios con nosotros. Por eso, ese Emmanuel, ese Jesús, es el Dios con nosotros hoy. ¿Sí? Dice Mateo, 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Fíjese, Mateo, 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado por los gentiles, creído por el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne, en físico. Yo les decía a algunos hermanos, yo leo la Biblia para preguntarme cosas, pero no en el sentido de dudar, sino en el sentido de intentar conocer más. ¿No se ha preguntado cuánto pesaría Jesús? ¿Cuántos tenemos problemas con el peso? Amén.
Y ya dices, hijo, ya no me cae el pantalón, ¿no? Ya, ¿no? ¿Cuánto pesaría Jesús? Yo digo que Jesús no era obeso. Yo digo. Pero, ¿no han pensado en eso? ¿Cuánto pesaría Jesús? Otra más que ya les he comentado a algunos de la iglesia. ¿Cuál sería la voz? ¿Cómo se escucharía la voz audible de Jesús? Su voz o sus palabras las tenemos aquí. Pero mire, ¿sí? Pero mire, cuando hablamos por teléfono, hoy día ya a lo mejor no, pero los que tenemos ciertos años, antes había el teléfono y descolgábamos, y a poco no nos podíamos ubicar la voz perdón, ¿quién hablaba por la voz? Todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Ustedes, yo les digo que en casa me confunden mucho, mi suegra que estaba aquí, al principio me confundía mucho con mi papá, porque tenemos una voz muy parecida, ¿no? Entonces de repente, y sin verlo dices, me está hablando Juan, por la voz, ¿no? La voz identifica a las personas, incluso podemos saber más o menos qué edad tiene una persona por la voz, porque la voz de un niño usted lo escucha ahorita con los niños, la voz de un adulto ya se escucha, y lo digo con respeto, voz cansada, más lenta, ¿sí? Cuando uno es joven, maduro, habla como merolico. ¿A poco no? ¿Sí? Bueno, le pregunto, ¿cómo sería la voz de Jesús? ¿No se lo ha preguntado? ¿Cómo sería? No digo porque digo, la voz de Jesús la tenemos aquí, pero la voz audible de Jesús, ¿cómo sería? ¿No se lo ha preguntado eso? Bueno, ahí se lo dejo. No lo sabemos, yo no lo sé, solo me lo imagino. ¿Sí? ¿Cuánto pesaría Jesús? Porque si se encarnó, para no salirme del tema, si se encarnó, es porque tenía un peso específico. ¿Sí me explico? Porque ese verbo, ese Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Gaby hacía la referencia de ¿cuántos kilómetros? 300 y tantos, dijo. Eso los caminó Jesús. Que 300 kilómetros son más de aquí a Morelia, son en transporte son 4 horas. Caminando, ¿cuánto sería? Imagínense. ¿Por qué cree que Jesús llegaba cansado así como, un vasito de agua, ¿no? Lávenme los pies, porque eso no eran carreteras, hermano, era terracería pura, era desierto. Ajá, ¿sí? Dice, y habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Por eso había que llevarlo a todos lados. Los hermanos que estudiamos el tabernáculo, había una manera específica de cargar el tabernáculo. Y si lo cargabas mal, ¿sabes qué te pasaba? Caput. La muerte. Y lo está ahí un hombre que por quererlo agarrar, como no debía, él se cayó, la muerte. ¿Sí? Por eso dio órdenes específicas de cómo cargarlo. Pero ahora, en el nuevo pacto, Jesús es Dios con nosotros. Y ese no es un símbolo o una representación, es el mismo en persona, hermano. El Dios con nosotros, el Jesús con nosotros, no es una revelación parcial. Es Dios con nosotros en toda su plenitud. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria, porque ya no está por chispazos. No, ya no. Ahora lo podemos ver en su plenitud, en su gloria. ¿Sí? Dice Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita toda la plenitud de la deidad. En Jesús se resume la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no tenían esa plenitud, sino solo era una manifestación parcial, chispazos del encendedor. ¿Saben cuál es la virtud que hoy tenemos usted y yo? Que lo tenemos no en chispazos, sino lo tenemos completo, manifestado en cualquier momento. Así pues, Jesús no solamente es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Dios viene a convivir con nosotros a través de Jesucristo, y eso sucede cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, hermano,
Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entendemos esto. Entendremos que ese verbo se encarnó y vimos su gloria, dice Juan. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta esa presencia de Dios en nuestra vida? Fíjese, le doy algunos. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. Pregunto de aquí, de los que estamos aquí, ¿quiénes somos huérfanos de padre o madre o los dos? Y a hermana Beli, hermana Eva, hermanos ya mayores, hermana Carmelita, ¿no extrañan a su mamá? Ay, hermano, ¿qué digamos? Por miren, me da cosa, lo digo personalmente, porque me da inquietud escuchar a una hermana Carmelita con sus 81 años, 83 años, decir, es que yo quisiera a mi mamá. ¿Quién no quisiera volver al regazo materno, hermano? Estar como Eva ni está ahorita. ¿Eh? ¿Quién no quisiera eso? Hermana Eva no quisiera eso. Ay, volver a mamá, el que te diga, aquí estás seguro. ¿Eh? Aquí estás seguro. Aquí no te pasa nada. Así sea uno un mastodonte así. Así tenga uno 82 años, 50 y tantos, 60 y tantos, regresar y decir, mamá. ¿Quién no quisiera eso, hermano? Todos lo quisiéramos, ¿no? Porque ahí está seguro. Tenemos un Padre espiritual. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios no nos deja huérfanos, hermano. Ahí está. Quiere un cobijo, un regazo, alguien donde se sienta protegido. Ahí está Dios. Hay algunos salmos, no lo tengo ahora, que dice, Él es el Padre de los huérfanos. Yo soy huérfano de madre, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? ¿Sí? Sentir ese abrazo materno, ¿sí? Nos da la promesa de la salvación, Mateo 1:21, ¿sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos da la promesa de la salvación. Nos da la promesa de que no nos dejará solos y que además nos dará la salvación. La mayor presencia es el regalo de la salvación. Y pegado con la salvación, hermano, nos da la vida eterna. Romanos 8:1, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La promesa de la salvación. Y mira, hermano, usted no le va a creer a aquel que no cumple su palabra. Si alguien le pide prestado dinero y le dice, oye, te pago el lunes en la mañana, y llega el lunes en la mañana y no le presta, no le paga, perdón, dices, híjole, yo ya como que contaba con ese dinero, ¿no? Y pues pasó todo el lunes y no se apareció. Pasa el miércoles y tampoco se aparece, ¿no? Pero ¿qué cree que llega el jueves y le dice, oye, préstame otra lana, ¿no? Porque te prometo que el lunes te pago todo junto. ¿Qué hace usted? Hijo, ¿qué crees? Pues ya no tengo, mano, No, ya no tengo. Ajá. Pero si esa persona que le pidió prestado le paga el lunes en la mañana, ¿qué dice uno? Ese sí paga, ¿no? Y puede ser que a la siguiente le preste, ¿no? Porque sí es responsable, porque sí paga, ¿no? Bueno, hermano, las promesas de nuestro Señor Jesucristo, todas las ha cumplido. ¿Qué le quiero decir? Cristo va a venir. Porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Ha pagado en el momento que dijo que iba a pagar. Y nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Así que, hermano, ese es el Dios con nosotros. Sí, y mira, hermano, eso también me gusta mucho. Híjole, hermano, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Búscame esa cita, Rafa, no la anoté, por favor. Esa paz que en medio de la tormenta Dios nos da.
paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdóname, no anoté la cita. Sí, es esa, Romanos 8:1. Sí, sí, nos da paz, hermano. Sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, perdón, no es esa. No, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, perdonen. Sí, hermano, ¿quiere usted tener paz? ¿Quién tiene problemas, hermano? ¿Quién no ha dormido 3 días por ese problema? ¿Eh? ¿Quién hasta dormido lo sueña? ¿Ah? ¿Sí? Pero mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede uno tener paz en medio del conflicto, hermano? ¿Cómo puede tener uno paz en medio de la preocupación? Cuando uno viene delante de Dios y ora, y lo digo por experiencia propia, uno se levanta y dice, Dios, está en tus manos. Dios, ahí te lo dejo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay forma racional de entender eso. No hay forma racional de decir, ¿cómo pues yo me está tranquilo si estoy aquí en medio del conflicto? Confiando en Dios. Confiando en Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros. ¿Sabe de dónde viene buena parte de nuestros problemas? Mire, de aquí y de aquí. ¿Qué va a pasar mañana? Ay, ya estás a las 3 de la mañana con el ojo pelón. Así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si voy aquí? ¿Y si voy allá? Y miren, aquí es donde se genera la mayoría de nuestras preocupaciones. Te levantas y ahí tienes solucionado el problema. Y toda la noche te la pasaste en vela. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará 2 cosas fundamentales para nosotros: nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Y sabe qué? De ahí va a tener una buena salud física. Corazones y pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene usted necesidad? Déjeselos a Cristo Jesús. Y Él le va a dar paz que nadie va a entender. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, hermano, ¿sabe qué hacemos los que creemos en Dios? ¿Tienen problemas? Dios, yo te alabo, Padre, yo te bendigo. Y chillando, hermano. Y Dios, yo te alabo, Padre, yo te bendigo. Yo lo pongo así, es como un papalote. Un papalote al final tiene una colita, ¿se acuerdan? Bueno, la necesidad es la colita, que su alabanza sea el papalote. Es contra la parte racional, es contra la lógica esto. Pero ahí están pensamientos y corazón. Ahí está. Estos son apenas unos elementos que conforman el Emanuel. Todo esto que acabo de decir, hermano, ese es Emanuel. Es el Dios con nosotros. Por eso, aunque se llama Jesús, es Emanuel. ¿Por qué ese Emanuel está con nosotros? Ese Emanuel se refiere a estos elementos en nuestra vida que no nos dejará, que nos da el regalo de la salvación, que nos da vida eterna y que nos da paz. Ese es el Dios con nosotros. Ese es el mensaje de Emanuel, de Dios con nosotros. Ese Jesús que en el Antiguo Testamento era una manifestación por chispazos, era una presencia, hoy para nosotros es una realidad. Es una declaración de la misión que iba a tener con nosotros. Por eso tenemos que darle gloria y honra a ese Emanuel, a ese Jesús que se encarnó. Nuestra alabanza y gloria eterna a Emanuel que está entre nosotros. Vuélvame a poner, por favor, Mateo 1:23. Fíjese, ¿sí? Note algo de la expresión de Mateo 1:23. Véanlo ahí. Dios con nosotros. ¿Qué tiempo verbal es? Presente.
Permítanme ponerlo así. Emanuel, Dios está, y subrayo el verbo está, del verbo estar de hoy, con nosotros. Está en tiempo presente. Dios con nosotros. Dios no estuvo, Dios no estará. Dios con nosotros. Dios con nosotros. No estuvo, no estará ni en pasado ni en futuro. Es en presente. Dios está con nosotros. Dios está con usted, hermano. Dios está con usted. Dios está conmigo. Ese es el Emanuel. Dios con nosotros. ¿Quiere tener eso en su vida? Acepte a Cristo en su corazón. Si usted ya lo tiene, reafirme ese Cristo en su corazón. ¿Verdad que eso no dicen los comerciales? ¿Verdad que eso no dicen las rebajas? ¿Verdad que eso no dicen los abrigos que están ahí encima del motivo principal de la Navidad? Eso no lo dicen. Porque allá afuera está lleno solamente de ofertas, de regalos. E insisto, no está mal, hermano, prepare su cena, reúnase con su familia, en eso está Dios. Sí, pero no olviden ese Emanuel, ese Dios con nosotros. Porque muchos ponen solamente la fachada, pero por dentro, ¿sabe que también estos días son días de mucha tristeza para muchos? Hablaba el viernes que estábamos ahí en la iglesia, decía un hermano, decía, es que a muchos les da la nostalgia y les da por incluso la depresión o cosas así, porque muchos ven que pues está la reunión, riéndose, jajaja, jijiji, pero saben que saliendo van a volver a su soledad, van a volver a su tristeza, y que eso, o que incluso mucha gente que está sola dice, pues aquí como que no me hallo y mejor se aparta y ahí le da la depresión, le da la nostalgia. Y eso no aparece en los comerciales, eso no aparece en las ofertas, hermano. Por eso aquí lo que intentamos o nuestro objetivo es recordar el motivo de la Navidad, como decía la obra de los niños. ¿El árbol es la Navidad? No. ¿Los regalos son la Navidad? No. La Navidad es ese nacimiento de Jesús, ese Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y dónde se manifiesta ese Dios con nosotros? Aquí y aquí. Ahí se manifiesta ese Dios con nosotros. Ese es el Dios con nosotros. Ese es el motivo de la natividad, del nacimiento. Es lo que muchos no entienden. Yo le invito, hermano, invitado que hoy está aquí con nosotros, acepte a Cristo en su corazón. ¿Quiere celebrar la Navidad, una Navidad diferente? Acepte a Cristo en su corazón. Ponme otra vez el de Efesios 4:8, fue el de la paz. ¿Sí? ¿Quiere sentir usted paz? Que sobrepasa todo entendimiento. Guarde su mente y guarde su corazón. Y guarde, ¿no sabe de qué? De todo el bombardeo, de toda la guerra que está allá afuera. Acepte a Cristo en su corazón. Y los que ya lo tenemos, reafirmemos esa convicción a nuestro Dios. Ahí está. Paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará el corazón y la mente, donde se imaginan, ¿saben qué? Los pensamientos y las acciones. Dice otro pasaje de la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. ¿Quiere usted guardar sus pensamientos? ¿Quiere usted guardar su corazón? Entréguelos a Cristo. Entréguelos a Cristo. ¿Y sabe qué va a tener? Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Póngase de pie, por favor. Y dígale, Dios, hoy quiero celebrar la Navidad. Pero no la Navidad de los comerciales, no la Navidad de los descuentos, no la Navidad de las fiestas, no la Navidad de las piñatas. La Navidad que eres tú. La Navidad que tú en mi corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde ya, Dios, estamos delante de ti, Jesús.
Padre, estamos bombardeados de pirotecnia, estamos bombardeados de anuncios, estamos bombardeados de mensajes que no hablan de lo que es la verdadera Navidad. Padre, que tú nazcas en nuestro corazón. Ese es el motivo de la Navidad. Esa es la razón de la Navidad, Padre. Que nazcas en nuestro corazón, que nos des paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardes nuestro corazón, que guardes nuestra mente. Y entonces el Emmanuel, el Dios con nosotros, se va a manifestar en nuestra vida. Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, porque ahora no te manifiestas por chispazos, ahora te podemos ver completamente, ahora te podemos tener en su plenitud. Vimos tu gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Gracias, Jesús. Gracias porque te nos has manifestado como aquellos pastores, como aquellos sabios de Oriente. Hoy a nosotros te nos has manifestado y podemos ver tu gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Gracias, Jesús. Permite que nazcas en nuestro corazón, que vuelvas a nacer en nuestro corazón, Padre, porque tú eres digno, porque tú no mueres, Padre Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas huérfanos, porque en ti tenemos ese regazo, ese cobijo que nos da a los que no tenemos, a nuestra madre, a nuestra padre, a nuestro Padre, o a los dos, Padre Celestial. Gracias, gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Amén y amén.